se nos pide que consideremos la secuencia 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, y así sucesivamente con un sub 1 igual a 5. Para la parte A se nos pide que encontremos la suma. Usando la técnica discutida en el texto antes de hacer esto, primero necesitamos reconocer que la secuencia dada es una secuencia aritmética. Observe cómo los términos aumentan en 3, 5 más 3 es igual a 8, 8 más 3 es igual a 11, 11 más 3 es igual a 14. 14 más 3 es igual a 17 y así sucesivamente. También podemos decir que los términos en la secuencia tienen una diferencia común. Observe que 8 menos 5 es 3, 11 menos 8 es 3, 14 menos 11 es 3 y así sucesivamente. Así que tenemos una secuencia aritmética donde la diferencia común es igual a 3. Y antes de poder encontrar la suma a continuación, necesitamos saber cuántos términos hay en la suma. Para hacer esto, primero tendremos que encontrar la fórmula cerrada para la secuencia aritmética dada. Y luego establece 1463 igual a 1 sub n, y resuelve n. Así que para encontrar la fórmula cerrada, porque 1 sub 1 es el primer término, la fórmula cerrada es 1 sub n igual a 1 sub 1 más b, veces la cantidad de n menos 1. Esto nos da 1 sub n es igual a 5. Más 3 veces la cantidad de n menos 1. Simplificando, tenemos 1 sub n es igual a 5 más 3n menos 3, lo que nos da 1 sub n es igual a 2 más 3n. Así que de nuevo ahora estableceremos un sub n igual a 1463, y resolveremos para n. Esto nos da la ecuación 1463 es igual a 2 más 3n. Y ahora para resolver n restamos 2 en ambos lados, lo que nos da 1461 es igual a 3n, luego dividimos ambos lados por 3, lo que nos da n es igual a 487. Y dado que el primer término es un sub 1, ahora sabemos que la suma tiene 487 términos. Y ahora, para encontrar la suma usando la técnica discutida en el texto, no usando la fórmula de sumas parciales a continuación, comenzamos por escribir la suma que tenemos es iguales. 5 más 8 más 11 más un montón de términos más. Sabemos que el último término es 1463 el término. Antes de esto, sin embargo, serían 3 menos, que serían 1460, así que escribamos más 1460. Más 1400. Y ahora vamos a escribir la suma de nuevo en orden inverso, tenemos S iguales 1463 más 1460, más ... Los dos últimos términos van a ser más 8 más 5. Y ahora sumamos las dos ecuaciones juntas a la izquierda. Tenemos S más S, que son 2S. Igual ahora a la derecha cuando sumamos siempre vamos a tener la misma suma. Aviso 5 más 1463. Es 1468, la siguiente suma es también 1468. De hecho, todas las sumas son 1468. Así que la pregunta es ¿cuántos 1468 estamos sumando bien? Porque la suma tiene 487 términos que sabemos que estamos sumando. 1487 68, lo que significa que podemos escribir la ecuación como 2S es igual a 487 por 1468, y ahora desde aquí podemos determinar la suma S dividiendo ambos lados entre 2. Simplificando tenemos S iguales el producto de 487 y 1468. Todo dividido por 2 que es 357. 458. Y ahora echemos un vistazo a la parte B, usa lo que encontraste arriba para encontrar B sub n, que es el enésimo término de 1, 6, 14, 25, 39 y así sucesivamente con B bajo 0 igual a 1. Esto es un poco complicado, pero observe que B bajo 0 es igual a 1. B sub 1 es en realidad igual a 1 más 1 sub 1, que es 5. Aviso B sub 2. Es igual a 1 más 1 sub 1 más 1 sub 2. Que es igual a 1 más 5 más 8, que es 14 y así sucesivamente y, por lo tanto, B sub n es 1 más el parcial.
sumas de la secuencia aritmética anterior usando la misma técnica que usamos en la parte A en lugar de la fórmula de sumas parciales en la parte inferior, vamos a establecer. En la siguiente diapositiva comenzaremos enumerando B sub n como una suma donde B sub n es igual a 1 más 5 más 8 más 11. Además, sabemos que el último término va a ser más una sub n, que encontramos como 2 más 3n, el término antes de 2 más 3n va a ser 3 menos, que es negativo 1 más 3n, y otra vez usando la misma técnica. Ahora vamos a invertir la suma, sin embargo B sub n es 1 más la suma parcial de la secuencia aritmética, así que dejaremos el 1 en la primera posición y invertir los términos restantes para que también podamos escribir B sub n como 1 más 2 más 3n más menos 1 más 3n. El siguiente término sería 3 menos que menos 1 más 3n, que es menos 4 más 3n más los dos últimos términos que sumaríamos serían 8 y 5 dando nosotros más 8 más 5, y ahora vamos a usar la misma técnica y sumar las dos ecuaciones otra vez. Lo que es un poco desafiante de esta es que este valor de 1 no está invertido, porque solo estamos invirtiendo la suma de la secuencia aritmética que comienza en 5, así que sumando tenemos 2 veces B sub n igual 2 más, y ahora las sumas restantes deben ser todas iguales. 5 más la cantidad 2 más 3n es 7 más 3n y el resto. La suma también debe ser 7 más 3n. 8 más la cantidad menos 1 más 3n es 7 más 3n. Así que 11 más la cantidad menos 4 más 3n. Más más otra vez menos 1 más 3n más 8 es 7 más 3n. Más otros 7 más 3n, y ahora la pregunta es ¿cuántos 7 más 3n estamos sumando? Bien, hay n términos en la suma que comienza con 5. Y terminando con el último término de 2 más 3n, lo que significa que podemos escribir la ecuación como 2 veces B sub n es igual a 2 más n veces la cantidad 7 más 3n, y ahora dividimos ambos lados por 2 para resolver B sub n. Tenemos B sub n es igual a 2 dividido por 2 más n dividido por 2 veces la cantidad 7 más 3n. Simplificando una última vez, que tenemos B sub n es igual a 1 más n dividido por 2 veces la cantidad 7 más 3n. Así que aquí tenemos la fórmula cerrada para B sub n. Ahora puede comparar esto con el video que hice donde usamos la fórmula de sumas parciales a continuación para la suma de una secuencia aritmética o una serie aritmética. Espero que te haya resultado útil.